Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a este nuevo episodio. El día de hoy en Ermitaños sin Filtros, señoras y señores, vamos a hablar de un tema que puede parecer controversial, pero que cuando les cuente la anécdota que les tengo preparada para el día de hoy, definitivamente me van a terminar dando la razón. Dar el primer paso hacia la adultez, vivir solo. Siempre puede ser intimidante. O sea, creo que sobre todo para las generaciones de hoy en día, que creo que crecemos muchísimo más desapegados, muchísimo más solos, muchísimo menos apoyados que la mayoría de las generaciones del pasado, en el sentido al menos de como las cosas de realidad básica, ¿no? O sea, siento que la gente está muy desconectada de temas como limpiar, como cocinar, como hacer el quehacer. Digo, dentro de una cotidianeidad, porque claro que si tú ves en internet, la gente le encanta el contenido de gente limpiando y gente cocinando y gente haciendo qué hacer, pero les gusta más verlo que ellos hacerlo en sus propias vidas, ¿no? Y entonces ocurre un fenómeno muy chistoso donde pues mucha gente considera que es buena idea irse a vivir con amigos. Dicen, claro, pues no tengo experiencia viviendo solo, no conozco lo que es vivir solo, tal vez sería más sencillo vivir con un mejor amigo, con uno de mis mejores amigos, con una gran amistad. Y yo les puedo decir que ese es uno de los errores más tremendos que pueden cometer durante sus primeros años de adultez. Y les voy a explicar por qué. Bueno, verán, hay un refrán por ahí, no lo recuerdo así exacto, pero lo voy a parafrasear, que dice que nunca conoces realmente a la gente, ¿no? Nunca conoces realmente cómo son las personas. Y es muy real. Verán, yo, en lo personal, eh, cuando cumplí los 18 años, ¿sí? Yo tomé la decisión consciente, libre, de irme a vivir a otra ciudad. ¿Sí? Para mí fue como un poco dos cosas, un poco demostrarme que lo podía hacer así nada más. Y segundo también alejarme de mi familia, que en ese momento yo les tenía muchas emociones complicadas, ¿sí? Entonces tomé esa decisión, me fui a vivir solo, pasó un año y ese primer año pues fue difícil, pero lo logré y estaba yo bastante estable dentro de todo. Y después en el segundo año tuve un amigo que se había quedado atrás en mi ciudad. Decidió pues buscarme y me dijo, oye, pues verás, yo me quiero ir a vivir también para allá y me gustaría vivir contigo porque la neta me da cosa vivir solo, no conozco y la chingada. Siento que tendría más confianza, aparte nos la pasaríamos muy chido, que no sé qué. Dije, bueno, pues la neta sí es una gran amistad, no veo por qué no. Y dije, claro, le voy a hacer el favor de pues darle como esta apertura de que consigamos un lugar juntos y pues él pueda como agarrar un poco de piso en la ciudad y ya vamos viendo qué pasa, ¿no? Pero pues esta persona yo siempre lo consideré, era un amigo muy cercano de mucho tiempo y yo siempre lo consideré una persona que pues era pulcra, que yo no noté que hubiera como problemas de su higiene, no noté que hubiera problemas de su salud, no noté que hubiera problemas sobre su convivencia, ¿no? Yo supuse que lo íbamos a pasar muy bien y que iba a ser muy fácil organizarme con él porque yo supuse que él también, igual que yo, era una persona organizada y limpia. Bueno, pues ya, empezamos a hacer los preparativos. Para todo esto yo hice todo. O sea, yo conseguí el departamento, conseguí el precio, conseguí el contacto con la persona directamente, fui a hacer el contrato. O sea, toda la parte de adultos yo la hice, porque yo ya estaba allá. Entonces, pues prácticamente yo nada más le dije así como de ya está, nada más me tienes que dar tu mitad del dinero y estamos listos. Me dijo, va, te lo mando, que no sé qué. Lo organizamos, lo hicimos, pasa. Yo llegué primero al departamento y era un departamento pues
no muy amplio, pero definitivamente tampoco era pequeño. Tenía bastante espacio abierto en las partes centrales y los cuartos también eran amplios, pero no teníamos casi nada de muebles. Teníamos un refri, teníamos una estufa, teníamos un lavabo de cocina. Cada cuarto tenía una cama, eran 3 cuartos, y cada cama tenía un cuarto, digo, cada cuarto tenía una cama. Y las camas la verdad eran bastante malas. Con decirles que la mía era una base de cartón. Yo no me di cuenta hasta mucho tiempo después, pero lo descubrí. Era una base de cartón con un pinche hule, espuma de esos amarillos horribles, encima. Y luego de eso, una sábana recubriendo todo. Y ese era mi colchón, fíjense. Yo ni sabía, yo ni me di cuenta hasta que ya pasó un tiempo. Y dije, ¿qué pedo? ¿Por qué esta cama se siente tan rara? Y la empiezo a como a destruir un poco y me doy cuenta de eso. Dije, no mames. Pero bueno. Total, este cabrón llegó a vivir conmigo. Y durante el primer mes yo noté que ya iba a haber problemas. Teníamos el contrato por 6 meses. Pero desde el primer mes dije, puta madre. ¿Por qué? Porque no teníamos ni una semana ahí de que él ya había llegado y perdió sus llaves. Y él sabía quién tenía sus llaves. Y yo le dije, güey, ¿por qué no se las pides? Me dijo, no, porque es que esa persona se tiene que acordar, no es mi responsabilidad. Dije, puta madre. Es un pinche niño crecido. Después de eso, empezaron los problemas con el tema de lavar platos. Uh-huh. Cuando a él le tocaba lavar platos, pues él procuraba no cocinar nada, no moverle nada a la cocina, ¿verdad? Y sí, intentaba ocupar los mínimos. Y yo también, a sabiendas de que él iba a lavar, yo procuraba no dejar muchas cosas sucias para hacerle un favor. Pues este hijo de la chingada decidía que los días que iba a cocinar así todo lo que se le antojara eran los días que me tocara a mí lavar, porque aparte él hacía huevo, quería organizarse de que un día lavaba yo, un día él. Y llegó un punto donde le dije, no, güey, ya cada quien va a lavar sus cosas porque estás pendejo si crees que voy a seguir lavando todas tus pinches ollas y no, por supuesto que no. Entonces, yo genuinamente pensaba que era una persona bastante sencilla, que pues sí era limpio y que todo, y no, o sea, ya llevábamos ahí viviendo como 4 meses, más o menos. Y en un fin de semana de esos, él se regresó para nuestra ciudad natal y yo me quedé allá solo, en el departamento. Y yo había notado algo extraño con respecto a su baño, porque teníamos 2 baños, ¿no? Uno estaba casi en la entrada de la casa, que era el suyo, y uno estaba junto a mi cuarto, que era el mío. Y yo había estado notando que ese cabrón estaba usando mi baño, que ese güey se iba a bañar ahí y se iba a cagar ahí. Y yo dije, ¿cómo por qué? Si su baño funciona perfectamente bien. Y entonces, es que les juro que tengo que tomar pausas porque las imágenes mentales que llegan a mí son demasiado fuertes, ¿no? Entonces yo decido ese fin de semana que él no estaba. Digo, güey, voy a checar por qué no está usando su baño, qué le pasó a su baño, ¿no? Y yo ya había notado la presencia de pronto de unas cuantas moscas alrededor de su baño, pero yo genuinamente no pensé nada más que el hecho de que podría haber tal vez un poquito de moscas, ¿no? Pues es normal. Y entonces voy a su baño, abro la puerta, y cuando abro la puerta así, veo como desde adentro del baño se mueven un chingo de moscas, así. Y entro y veo la pared. Y en la pared había un chingo de esas mosquitas. De esas mosquitas que todavía están bebés, que como que no reaccionan, que nada más están así pegadas. Un chingo de esas moscas así en la pared, en el techo, en la puerta. Y veo la taza de baño, ¿no? Y veo que están saliendo de ahí. Entonces agarro la taza de la punta. Estaba cerrada así, ¿no? La agarro de la punta y le hago. Y cuando hago yo esto, para quitarla, escucho así como de que se despega la puta tapa. Señores, de verdad no les miento. Ojalá pudiera borrar esta experiencia de mi puta mente, se los juro. En ese excusado,
en esa taza de baño, había una montaña de mierda que literalmente llegaba hasta la puta tapa de la taza. Sí, quiero que visualicen eso. Y dentro de esa montaña de mierda había un nido de moscas tan espeso, tan lleno de moscas, que literal yo las podía ver cómo se barrían así entre la mierda, literal como si estuvieran agonizando. Y yo vi eso y dije, ¿qué? O sea, no podía como creerlo, no, fue muy choqueante. O sea, no entendí, vaya, no entendí, no dio mi cerebro cómo eso podía estar ahí, cómo podía darse un escenario como ese, no daba mi cerebro. Y entonces, él regresa, pasa un día o día y medio y regresa ese güey. Le digo, cabrón, ¿qué pedo con tu baño, güey? No mames. Y me dice, no, güey, es que eso es culpa de la señora que nos rentó, güey. Porque desde que llegamos ese baño ya estaba mal. Le digo, güey, ¿por qué? Literalmente yo tuve que descubrir el baño. O sea, no mames. No, güey, es que te digo, es culpa de la señora, güey. Porque la neta esa taza ya estaba súper mal. Desde que yo llegué ya estaba rota y no servía bien. Entonces yo lo seguí usando, güey. ¿Cómo que lo seguiste usando? Sí, pues lo seguí usando, güey. Hasta que ya de plano ya no lo pude seguir usando. Entonces empecé a ir a tu baño. O sea que durante 4 meses este individuo estuvo cagando en el mismo baño sin jalarle, sin hacer absolutamente nada, sin decir nada, solo usando el baño, hasta que directamente la montaña le llegó a las nalgas y entonces decidió que ya no podía seguir usando el baño. Esto sin decirle nada a nadie, por supuesto, ni a mí, ni a la casera, ni a nadie. Y Y yo me quedé, o sea, de verdad que como que fue tanto, ¿me entienden? Fue tan absurdo, fue tan asqueroso que como que no daba mi cerebro para poder decir más, ¿me entienden? O sea, yo genuinamente esperaba que una persona, pues ligeramente razonable, sintiera una vergüenza tal que tendría que limpiarlo, ¿me entiendes? Tendría que hacer algo al respecto porque ¿cómo vas a hacer eso, mamón? ¿Qué clase de perro animal eres para hacer eso, no? Pero ¿no? No dijo nada, no limpió nada. Él muy tranquilo de la vida, como semana y media, 2 semanas después de esa conversación, se fue de la casa. Me dijo, ¿sabes qué, güey? Ya me voy a regresar, güey. Se llevó sus cosas. Y me dejó debiendo un mes de renta porque no me dio lo último del último mes de renta. Entonces yo me empiezo a acercar a la fecha del término de nuestro contrato con la señora. Y evidentemente a la fecha en la que le tengo que pagar el último mes de renta. O sea, apenas iba a empezar ese último mes, ese sexto mes de renta. Y yo dije, güey, yo no tengo dinero para pagarle la renta completa a la señora, porque no tengo el dinero para pagar por los dos, no mames. Y este pendejo ya se deslindó, porque pues ya se regresó, ya corrió otra vez hacia su familia. Ya no me va a dar el dinero, güey, ¿no? Ya se fue de acá. Entonces, pues yo me quedé pensando, ¿no? Como de puta madre. Y entonces hablé con la señora. Le digo, oiga, pues es que lo que pasa, le expliqué la situación. Pues mire, la verdad mi roomie me quedó muy mal. Se regresó, ya no me dio el dinero, le valió madres. Y pues yo ahorita tengo que pagar lo de llegar a un nuevo lugar y es pagar depósito y es pagar renta otra vez. Y la verdad no voy a tener el dinero para pagarle a usted el último mes de renta. Le digo, ¿puedo dejarle el depósito y usted, si quiere, yo desocupo el lugar antes? No sé cómo le hacemos, ¿no? Y la señora, la verdad, primero se me puso muy pesada, o sea, se me puso muy pesada, así de que no, porque es que el depósito de por sí a mí se me queda, y es que yo justamente por eso les doy un mes extra después del sexto mes para que busquen un lugar y ese lugar. Y yo le dije, no, pues es que simplemente pues ayúdenme, adelánteme ese mes, no me lo cobre, yo se lo desocupo antes y usted así puede ya rentarlo a alguien más y yo lo desocupo lo antes posible, ¿no? Total, la señora accedió, pero poniéndome un putero de peros, así de que, pero tiene que estar todo recién pintado,
pero tienes que ponerme un tanque de gas nuevo. Y le dije, señora, tiene menos de una semana que compré el tanque de gas, ni lo he usado, o sea, está nuevo. No, 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 tiene que ser nuevo. Así se me puso bien pesada. Entonces yo empecé a formular esta idea como de, güey, no voy a poder cumplir todas las demandas que esta señora quiere que le cumplan. Y tengo el dinero, o sea, estoy saliéndome de la universidad de allá porque me estaba apoyando una parte de mi familia que terminó siendo mucho peor el asunto que lo que hubiera sido. Y que para empezar querían que ni siquiera hiciera yo videos en YouTube. Imagínense nada más, no habría baúl del ermitaño si yo hubiera seguido haciéndoles caso. Muchas cosas así, o sea, fue un periodo muy negativo, muchas traiciones. Mucha gente me quedó muy mal, mucha gente que pensé que genuinamente tenían algún interés o algún respeto hacia mi persona, resultó que nada más me querían tener de servil, nada más me querían tener como una persona que les pudiera resolver cosas o les pudiera... No, la neta, muy mal pedo, muy mal pedo. Total, yo dije, pues tengo que entregar el departamento, ¿no? Pero dije, no voy a hacer una mierda. Puede ser que no vaya a cumplir con todas las exigencias de esta señora de que el tanque de gas y pinches pintarle y todo eso, que la neta no le veía sentido porque yo no le hice nada a las paredes, ¿no? Pero dije, por lo menos una cosa sí voy a cumplir. Y es limpiar ese baño, porque yo no le puedo dejar el baño así. Todavía me acuerdo que el pendejo con el que viví dijo, pues es que la señora lo tiene que arreglar, así tienen que vaciar el baño y se lo tienen que llevar porque está mal la taza. Y yo nada más me quedé pensando así como de, güey, ¿tú crees que cualquier fontanero en el mundo va a limpiar tu cagadero? Y va a decir, claro, pues quita la taza así nada más. O sea, lo que es estar pendejo, de verdad, señores. Entonces, pues sí, pasó eso. Y yo dije, no le puedo dejar así el baño a la señora. Entonces me lancé al Walmart. Me lancé al Walmart a comprar una pala de este tamaño, de las chiquitas, como de trinchera, unos guantes, de esos de que son hasta acá, unos cubrebocas, un pinche pieza de esas de plástico, así como de pinche asesino serial, que así para cubrirte todo el cuerpo, así uno de esos de plástico, y bolsas de basura, muchas bolsas de basura. Y luego que regresé del Walmart, pues me fui al baño. Me puse todo el equipo. Todo el equipo. Por ahí tengo una foto, ya no la tengo en este celular, la tengo en otro celular que no funciona, pero por ahí tengo la foto. Que estoy así todo cubierto de plástico, así listo para limpiar el baño. Meto la primer palada en la montaña de mierda. Y les juro, yo tenía un cubrebocas, tenía una playera encima de la cara, tenía otra playera y entre cada capa le fui poniendo desodorante. Y aún así, en esa primer palada, casi me vomito del puto aroma y de la pinche vista de cientos de moscas medio muertas nadando en la montaña de mierda, güey. Es que era insólito, se los juro. Ojalá fuera mentira, cabrón. Ojalá fuera mentira, de verdad. Y y pues lo limpié. Palada por palada fui recogiendo la mierda y metiéndola en una bolsa de basura. Hasta que casi quedó casi sin nada. Luego con un cepillo que igual compré, le fui tallando hasta quitarle las montañas también de mierda ya dura que estaba pegada a la taza, que ya era como prácticamente sarro, pero ya era un sarro que literalmente el sarro era mierda. Entonces ustedes podrán imaginarse. Y lo limpié todo. Lo destapé porque estaba tapado, estaba tapadísimo. Y vaya sorpresa me llevé cuando lo dejo perfectamente limpio. Le jalo la cadena y el baño funciona perfectamente bien. Perfectamente bien.
O sea, don pendejo había tapado el baño. Y ni siquiera había tenido como la potencia cerebral para entender que había tapado el baño y lo tenía que destapar. Y entonces en su lógica fue más fácil decir, pues no le voy a jalar nunca y solo voy a seguir usándolo. Voy a seguir usándolo así hasta que indefinidamente yo tenga que decir que es culpa de la señora y la señora lo tenga que cambiar y listo. Quedó resuelto. Así es, señores. Entonces cuando a mí me preguntan luego así de que, ay, no mames, vivir con amigos, o no mames, tengo muchas ganas de vivir con amigos, o... Yo siempre pienso en esa anécdota, ¿saben? Porque no voy a decir que el 100% de las experiencias de ese tiempo que estuve viviendo con esta persona fueron malas. Hubo momentos donde me la pasé bien, hubo momentos donde nos divertimos, no lo voy a negar, güey, no lo voy a negar. Pero si eso fue un 10%, un 15%, el resto del tiempo siempre fue pura pendejada, siempre fueron puras estupideces. Era una persona que ni siquiera sabía cómo sustentarse para vivir él bien, o sea, no sabía cómo pedir el gas, no sabía cómo apagar el puto boiler y volverlo a prender, o sea, lo dejaba prendido al máximo todo el día, se nos gastaba el tanque de gas en una semana, un tanque de gas que tenía que durar mes y medio por lo menos, o sea, cosas así, ¿me entienden? ¿Y por qué? Porque yo de buen pedo, yo como alguien que ya había tenido la experiencia de año y cacho de estar viviendo solo y ya saber qué pedo, dije, pues claro, güey, puedo ayudar a mi amigo a que agarre el pedo, puedo ayudar a mi amigo a que crezca, pero no, nope, no pasó. Eso fue lo que pasó. Y yo me tuve que chutar esa pinche limpieza y después, todavía después de eso, o sea, no contento con vivir esa pinche experiencia culera de tener que limpiar ese baño, luego todavía me tuve que chutar mi mudanza a escondidas porque la señora quería que le diéramos un tour al departamento para que si ella veía imperfecciones me iba a decir y yo le iba a tener que pagar. Y yo dije, no mames, o sea, neta que esta señora no entiende que no tengo dinero, güey. O sea, no entiende que cree que a huevo soy rico, no sé, güey. O sea, pero, o sea, no tenía yo un puto peso, güey. No tenía un puto peso. Había familia que me estaba apoyando más o menos para sustentarme. Y literalmente el gasto de mi renta era ligeramente menor que con lo que se me apoyaba. Entonces, o sea, no me daba para absolutamente nada. Y esta señora así como queriendo ver en qué más me iba a sacar. Yo ya no podía. Entonces, le dije a una amiga, Steffi, que por cierto si anda viendo esto, que probablemente lo vea, muchos saludos, muchas gracias, porque ella en 2 viajes nos echamos toda mi mudanza en su pinche cochecito. Era un cochecito así mini donde nada más cabía un 20% de mis pinches cosas de a viaje, pero como sea lo hicimos caber todo en 2 viajes. Y no sé ni cómo, hubo un momento donde yo iba así aplastado por una bici todo el trayecto y aparte era un trayecto como de 45 minutos a 1 hora, o sea, fue tremendo, tremendo el puto viaje para poderme salir de ese departamento. Y ya nada más le comenté a la señora así como de, ¿sabe qué? O sea, quisiera haber podido hacer esto de otra manera, pero pues no me está dando usted muchas opciones y no tengo el dinero. Así que ahí le dejé las llaves, una disculpa y la bloqueé. Y no me siento orgulloso de eso, pero tenía que hacerlo porque la neta se estaba pasando de verga. O sea, yo ya le había explicado la situación y hasta con tiempo le expliqué todo. Y yo entiendo que hay un contrato, lo que tú quieras, pero también la otra persona tiene que entender que la vida real, ¿sí? No está dentro de los parámetros de un contrato. Cuando yo estaba pensando en la idea de ir a vivir con uno de mis mejores amigos de toda la vida, jamás pensé que acabaría yo paleando una montaña de mierda de 4 meses. ¿Me entiendes? O sea, la vida no te prepara para esos escenarios, güey. No te prepara para esos escenarios. Entonces, claro que me arrepiento de haberle hecho el paro. Sí, me arrepiento mucho. Me arrepiento mucho sobre todo también de haber permitido como todas esas cosas en su momento, ¿no? O sea, creo que en un principio fui como tan buen pedo de admitirlo y recibirlo y todo y siempre buscar ser como lo más cándido posible para pues recibirlo correctamente y no,
No, resulta que de hecho fue mi error, ¿no? Y llegó un punto donde ya me estaba cagando la madre. Y y digo, él ya no ha tenido la vergüenza para volverme a hablar, ni a buscar, ni mucho menos después de todo lo que pasó. Y qué bueno, ojalá así sea, porque yo no tengo ningún interés en volverme a llevar con esta persona. Pero verdaderamente sí me sorprende mucho que, por ejemplo, entre otros amigos y así, he escuchado que él maneja una versión muy diferente del asunto, que él dice que pues yo me puse mamón con él y yo empecé a hablar mal de él a sus espaldas, según, y que por eso nos dejamos de llevar y él se regresó. Es como, ah, sí, claro, evita el detalle de que dejaste una montaña de mierda de casi medio año ahí. No, sí, evitemos ese detalle mejor, por tu propio bien. Pero bueno, tenía muchas ganas de traer esta anécdota de precaución, ¿verdad? Para los que estén pensando tal vez en dar ese paso de irse a vivir solos, lo que sea, y digan, no mames, estaría muy chido irme a vivir con un amigo, ¿sabes qué? No lo hagas. Y no porque a huevo va a ser una de estas situaciones de terror, o sea, no digo que va a ser el mismo caso, güey, puede ser que tú sí tengas una amistad que resulte ser una persona bastante pulcra, bastante madura, que sepa entender el concepto de, pues, limpiar, ¿no? Algo tan básico, o de destapar un baño. Pero digo, o sea, generalmente hablando, la gente que recién se va a vivir sola y así, pues no tiene experiencia para muchas cosas. Y yo puedo decir que yo también estuve ahí, pero güey, en ningún momento llegué a un punto de que voy a dejar un pinche baño, lo voy a seguir utilizando así sin jalarle durante 4 o 5 meses, güey. O sea, pues nunca llegué a ese punto, señores. La verdad, no entiendo cómo alguien llega a ese punto a menos que genuinamente seas alguien a quien le han resuelto tantas cosas en su vida que pues no sabe cómo resolverse ni lo más básico. Entonces, esa es mi anécdota que yo les dejo a ustedes para que tengan precaución con este tema. Porque sí considero que durante esos primeros años de la adultez donde uno busca independizarse y todo, es muy importante que no nos, digamos, abramos a que esa clase de circunstancias nos puedan afectar más de lo que nos afectaría estar haciendo las cosas nosotros solos. Si yo no hubiera hecho eso, mi vida probablemente hubiera sido muy diferente en ese momento, probablemente hubiera tenido más tiempo en esa ciudad, o sea, hubieran pasado otras cosas. No estoy arrepintiéndome de cómo fueron las cosas, yo creo que tuve que resolver lo que tuve que hacer como lo hice y tuve que también tomar las decisiones que tuve que tomar. Y no me arrepiento para nada de haber hecho eso, pero sí me arrepiento de haberme como puesto tanto en esa posición de quererle hacer el paro a alguien sin realmente tener un sustento sobre por qué debería de hacerlo, sobre si realmente es una persona para la que valiera la pena hacer eso. Y creo que no, ¿saben? Creo que realmente era para mí que tenía yo que hacer eso. Y en lugar de seguir por ese camino, me fui por el camino de querer ayudar a alguien y pues vean cómo salió. Entonces, el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Y yo viví un buen ratillo en el infierno, así que les puedo hablar bastante de las buenas intenciones. Pero por ahora me remito a esto, me remito a poder hablar de esta situación. Y sin necesidad de poner fotos, sin necesidad de poner caras, sin necesidad de decir quiénes, sin nada. Simplemente dejándoles esto a ustedes para que ustedes solitos sepan qué extrapolar de todo esto. Tal vez el puro morbo de la pinche historia, pero no importa, porque genuinamente creo que hay una gran lección ahí de por medio. Y yo personalmente es una experiencia que no volvería a vivir, para nada. Entonces, bueno, aquí los dejo con esta fantástica historia, la montaña de mierda, señores. Cuídense mucho de sus amistades. Realmente no conoces a la gente hasta que realmente ves sus hábitos, realmente los ves vivir. Ahí es donde verdaderamente, realmente ves con quién estás. Y qué puto miedo estar con una persona así de pinches asquerosa, de así de pinche insalubre, así de pinche horrenda, irresponsable. O sea, no, señores. Es demasiado hasta para su servidor, que tiene bastante tolerancia. Entonces, bueno, nos estamos viendo por acá. Tengan cuidado con las amistades. Hasta la próxima.